Meditación para el mes solar de Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio. Durante la presente época nos encontramos bajo la influencia protectora de la Madre Cósmica, el signo de Cáncer, por lo que si nos hiciéramos como niños, aprenderíamos fácil y perfectamente las lecciones que por su conducto nos llegan. Sus notas claves: imaginación, intuición, compasión. La primera cualidad nos enseña a imaginarnos las cosas en la mente de un modo claro y preciso. La segunda nos ayuda a desarrollar la facultad intuitiva por la que conoceremos la unidad de toda la vida y de la que a su vez nace la simpatía, que es hermana del amor. Un sentimiento creado de esta forma será tan noble y grandioso que sus efluvios se extenderán mucho más allá de los límites que marca el hogar individual, ya que comprende a todo el mundo, que es en realidad una sola familia. Aprendamos a mirar ese mundo como a nuestro aliado, nuestro amigo, hasta sentir con íntima certidumbre la maravillosa unidad, el hombre con Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. San Juan 13. Así sea, Padre. Que así sea. Que así sea. El servicio del templo. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas, mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, empero, el mayor de ellos es el amor.
Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio. Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir al ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Hacer que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Dadnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno. Que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Así sea, Padre. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Así sea, Padre. Que así sea. Que así sea. Osvaldo, Y adelante. como siempre hacemos alguna referencia de lo que vimos anteriormente, hay un tema muy importante. ¿Se puede? Sí, adelante, por favor. Se trata de
Y en la última, bueno, en primer lugar que hemos estado viendo con Diana, el video anterior realmente nos pareció de alto nivel, muy bueno, por todo lo expresado, ¿no es cierto? Que la mayoría, y que se nota ese entusiasmo, ese fervor, ese deseo de compartir esa alegría, esa amistad espiritual. Me parece que es maravilloso eso, como comentamos con Osvaldo, ¿te acuerdas, Osvaldo, que en ninguna de las reuniones hemos presenciado alguna discusión? No. Cada uno respetando la opinión de los demás, aportando algo nuevo. Eso realmente es de gran valor, es muy elevado eso. Bueno, pero vamos al grano. Yo rescaté, estuve pensando en la pregunta que hizo Ricardo. ¿Se acuerdan la última parte acerca de la libertad del libre albedrío? ¿Cómo renacemos cada uno de nosotros? ¿No es cierto? Con mucha libertad, con poca libertad más o menos, ¿no? Y Arnaldo le contestó, muy bien, que depende de lo realizado en vidas anteriores, ¿no es cierto? Que está reflejado en el horóscopo. El horóscopo, ahí está todo lo que venimos haciendo, sabemos que está reflejado en el horóscopo. Depende, entonces. Y algo muy importante que yo estuve viendo una casa de McLean que se llama del libro Carta al Estudiante. Esta Carta al Estudiante. La carta número 70, que dice construyendo para la vida futura. Yo se lo recomiendo, la carta al estudiante número 70, construyendo para la vida futura. Es extraordinaria, o sea, como todo lo que nos dejó Macaire, ¿no? Y nos dice ahí que nosotros, si bien en el segundo cielo, después del proceso por muerte, nosotros cuando vamos, pasamos por el purgatorio, el primer cielo y llegamos al segundo cielo, allí nos construimos el medio ambiente en que nos vamos a desenvolver en el futuro. Pero ese medio ambiente va a estar condicionado por las actuaciones, por la forma en que hayamos vivido en la vida que acaba de terminar. O sea que si hemos sido disolutos, ¿no? si nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, por todo lo negativo, ¿no? Con toda seguridad que ese arquetipo que vamos a construir no va a ser muy efectivo y vamos a renacer en un medio ambiente con toda clase de trabas, de tropiezos, de contrariedades, vamos a tener que luchar para ganar la porque si hemos sido negligentes. Pero si por el contrario hemos trabajado positivamente, ¿cierto? Como aconseja sirviendo noble, altruista y desinteresadamente, una vida efectiva. Si hemos llevado una vida efectiva, de consideración, de respeto, de ayuda a nuestros semejantes, ¿no es cierto? Nuestro calibre mental, que hemos elaborado, lo vamos a volcar, digamos, lo vamos a entregar a mano en el segundo cielo para el próximo renacimiento. Que por supuesto va a ser, vamos a tener un horóscopo hermoso, con lleno de posibilidades. En el caso nuestro, por ejemplo, si persistimos en el estudio de la enseñanza, posiblemente vamos a renacer en unos padres que conozcan las enseñanzas para que nos permitan a nosotros continuar con el estudio, con el desenvolvimiento, con el aprendizaje de las maravillosas enseñanzas de los cruces. No sé si me explico. Pero yo
como corolario, ¿no es cierto? Como corolario, si usted lo permite, Adelante. la carta número 70 del libro, no sé si lo ven, Cartas a los Estudiantes, de Max Heindel. El último párrafo, que es maravilloso. Voy a tratar de leerlo bien lentamente. Dice: fácil nos será comprender que, naturalmente, la forma superior de aspirar a la virtud es el constante esfuerzo en practicarla en nuestra existencia diaria. Pero mientras nos estamos preparando para cultivar las virtudes que deseamos tener prácticamente, bueno será, y científico también, el que planeemos el uso que hemos de dar a nuestra futura vida, exactamente igual como ahora hacemos planes para el día siguiente, o mes, o años venideros. Yo confío que esta idea arraigue entre los estudiantes y que sea consistentemente llevada a su legítimo término, pues de este modo cristalizará en una magnífica realidad, en un efecto maravilloso sobre nuestro propio futuro y el porvenir del mundo a nuestro alrededor. Miren ustedes la importancia que es, ¿no es cierto?, prepararnos, como dice al principio de la carta, estamos inclinados, dice, a olvidarnos, lógicamente, por las vicisitudes de la vida diaria. Estamos, sobre todo la gente joven que trabaja, su trabajo, su hogar, hay una tendencia a olvidarse este punto. Pero por eso dice consistentemente, tengamos, como dice al último acá, ¿viste? Pues de este modo cristalizará en un efecto maravilloso sobre nuestro propio futuro y el porvenir del mundo a nuestro alrededor. No solamente nosotros, sino la gente que nos rodea. Es realmente algo maravilloso. Por eso lo quería compartir, no sé, Osvaldo, Augusto, ¿qué opinan de esto? Que realmente es algo muy digno de tenerlo en cuenta, no olvidarlo, cada día de ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores todos. Es el llamado efecto bolita de nieve, ¿no? Que hay que intentar siempre iniciar. Una bolita de nieve se convierte en una avalancha, ¿no? Y eso es justamente el motivo de que cada buena acción, por pequeña que sea, es útil, ¿no? No hay pequeña acción, mejor dicho, ¿no? Toda acción buena es una acción buena. Y no por parecer pequeña se debe dejar de hacer, sino que siempre se debe, digamos, uno permitir que esta suceda, ¿no? Contribuir con el granito de arena que siempre se nos dice, ¿no? No por pequeño que parezca una buena acción la vamos a dejar de hacer, ¿no? Ayudar a alguien en la calle, una sonrisa, un consejo, o con algo material, así sea pequeño, si se puede, que se haga, ¿no? Y poco a poco eso va a repercutir, ¿no? Porque cada buena acción que hagamos va a repercutir, va a hacer un efecto cadena, que la humanidad comience a entender que solo la bondad nos puede llevar a un buen término, ¿no? Que los odios, la rencilla, los rencores, los resentimientos deben ser dejados de lado, que cada cosa que hagamos puede repercutir en toda nuestra sociedad, por pequeña que sea, ¿no? Así que no por verla insignificante, si se quede, la vamos a dejar de hacer. Siempre hay que estar buscando el bien en donde sea que estemos, ¿no? En nuestro entorno más cercano, y si podemos abarcar un poco más, hagámoslo si está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Fantástico. Sí, a mí me llega mucho, por ejemplo, el tema de que podemos planificar nuestra vida futura. Imagínense, o sea, yo en mi caso, ¿no? Uno planifica lo que hace dentro de sus posibilidades y dentro de las cosas en donde uno se encuentra. Acá nos está planteando el hecho de planificar una vida futura, ¿no? ¿Cómo sería planificar una vida futura? Es
Es decir, plantearnos espiritualmente cuáles serán las metas y objetivos que debemos alcanzar. Por ejemplo, se me ocurre, me puedo equivocar en lo que digo porque es algo nuevo para mí en alguna medida, planificar que en mi próxima vida ponerle alcance la primera iniciación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la presente para lograr eso? ¿No? Es como la gente normalmente planifica para el futuro, quiero hacer tal cosa, ¿cierto? Y quiero lograr tal objetivo y le pone una fecha. Se pone a trabajar y bueno, para lograr esto tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y nosotros tenemos esa posibilidad, pensar. Tenemos que transformarnos en mejores seres humanos, cultivar la virtud en nosotros y ponernos como objetivo diario eso. Al mismo tiempo, plantear el hecho de que puedo realmente transformarme utilizando las herramientas que nos da las enseñanzas de la fraternidad. Una de ellas es ¿cómo se llama? La retrospección y el otro la concentración. Entonces, utilizando esas herramientas, utilizando el conocimiento que adquirimos y capacitándonos permanentemente más, podemos realmente pensar en un futuro mejor e imaginarlo. Imagínense lo que es imaginar algo, el poder que tiene la mente, ¿no? Imaginar en una vida futura lograr tales o cuales objetivos. A mí me parece extraordinario realmente. Muchas gracias, Raúl. Increíble lo que nos ha compartido. No, esta planificación se refiere al hecho de que cada uno de nosotros tiene el poder realmente de modificar su vida y la vida de su entorno. ¿Por qué? Por las cosas que hacemos en el presente. Si lo que hacemos en el presente, es como estaba compartiendo Raúl recién, es enfocarnos en transformarnos en mejores seres humanos, en cultivar permanentemente virtudes, lo cual también se planifica. Es decir, yo planifico, por ejemplo, tengo tal defecto, X defecto, no quiero nombrar ninguno ahora, X defecto. Yo voy a terminar con ese defecto y voy a transformarlo, transmutarlo en una virtud. Entonces me propongo hacerlo y le pongo hasta fecha y pongo los pasos que tengo que hacer para seguir eso. O sea, lo hago de manera científica, de manera organizada. Al hacer eso realmente estoy modificando mi vida. Y al mismo tiempo puedo pensar, ¿cierto?, en una vida futura, es decir, ¿cómo quiero que sea mi vida futura? Eso puede estar relacionado y limitado quizás por las deudas del destino. Pero independientemente de eso, mientras yo cultive la virtud, ¿cierto?, estoy modificando mi carácter. El carácter es destino. Entonces, si cada vez construyo un carácter más noble, la posibilidad y la realización de mis metas y objetivos espirituales son bien ciertos. Es decir, tenemos realmente ese poder. Lo podemos utilizar, es algo extraordinario. ¿Sí? O sea, a mí me impactó muchísimo lo que dijo Raúl, porque uno lo leemos, lo estudiamos, lo vemos y sabemos que podemos modificarnos. Pero de la forma en que lo acaba de decir, porque hay maneras y maneras, ¿no? De la forma en que lo acaba de decir es que nosotros podemos programar realmente las cosas. Por ejemplo, un maestro en una escuela programa la tarea que tiene que hacer y cómo enseñar a sus chicos. ¿Sí? O, por ejemplo, alguien que tiene alguna empresa planifica los pasos que va a seguir para que la empresa logre tal o cual objetivo. Nosotros individualmente, por ejemplo, podemos planificar en nuestra vida lograr, qué sé yo, tener una familia, concretar una casa, concretar esto, concretar aquello, y lo podemos planificar. Acá estamos hablando de planificar, nada más ni nada menos que el desarrollo espiritual. Y eso es algo extraordinario, es decir, no tiene para mí comparación con nada, porque el efecto sobre nuestra propia existencia y la existencia de nuestro entorno, e inclusive el mundo, es extraordinario por lo que acaba de leer que escribió Heindel, ¿no? Es decir, podemos influenciar, no manipular, influenciar a través de esas acciones a muchísimas personas. Cosa extraordinaria, es decir, a mí realmente me llena de mucho gozo, mucho placer, mucha felicidad saber que podemos hacer algo así. Ahora bien, reconozcamos que necesita valor, porque hay que ser valiente,
porque no te vas a poner en contra de otro, te vas a poner en contra de tus propias debilidades, de tus propias cosas que nos hacen hacer macana. Esto hay que tener valor, hay que tener voluntad, hay que tener disciplina y hay que organizarse para hacerlo. O sea, es una tarea y es una tarea científica como lo acaba de leer Raúl, porque uno planifica siguiendo el orden de las enseñanzas, es decir, para obtener tal objetivo espiritual se tiene que hacer tal cosa, para construir el cuerpo alma tengo que hacer tal esta. Si lo vemos con claridad, si lo analizamos con claridad, realmente podemos hacerlo. No sé qué opina, por favor. Ángel, por favor. Se me ocurre que para planificar el futuro nuestro ahora y nuestra existencia, estaría bien contar con el gráfico de la carta natal, porque ahí vemos nuestros puntos débiles más claros que solamente estudiando. Una astróloga en la televisión contaba que le había hecho la carta natal a Cafrune y que le mostró algunos planetas con algunas cuadraturas, ¿no es cierto?, y oposiciones. Y le dijo los problemas que tenía, que le acarreaban, los impedimentos, los frenos. Y le dijo Cafrune, ¿y por qué no sacas ese planeta de ahí, lo corres más allá y me va a dar un trígono? Dijo. Y entonces la astróloga le explicaba, precisamente para esto venimos a esta existencia, para cambiar la ubicación de los planetas que nos están graficando. Lindo es buscar contar con la carta natal de uno para ir viendo nuestros puntos débiles, porque ahí los tenemos graficados. Y tenemos la posibilidad de cambiar de lugar los planetas para la próxima existencia. Muy bueno, excelente lo que has comentado. O sea, modificar nuestra carta natal para el futuro. Cambiar de lugar los planetas que nos ponen impedimentos, que son debilidades nuestras. O sea, eso se logra construyendo, pienso yo, un carácter noble, ¿no? Creando virtudes en nuestra vida. ¿Cómo se crea un carácter noble? ¿Cómo se crea una virtud, por ejemplo? A ver, le pregunto, ¿cómo hacemos para crear una virtud nueva? Primero, identificar qué sería lo contrario a esto. Y para tener un poquitito de conocimiento más fácil, está la carta astral. Nosotros ya estamos en el camino de poder ver una carta astral que nos haga cualquiera y empezar a entenderla. Así la entendemos estudiándonos nosotros a través de los problemas y las cosas buenas que tenemos, pero también ahí lo vemos graficado. Está genial. Pero repito la pregunta, es decir, ¿cómo se hace hoy para crear una virtud? ¿Puedo opinar? Sí, adelante, por favor, Ricardo. Perfecto. No, les decía que estar atentos al momento presente, viviendo el presente, estar atento a cómo reaccionamos a los estímulos del exterior, que implica un gran trabajo, ¿no? Viviendo el momento en momento. Alguien dijo que la verdad es lo desconocido de instante en instante, ¿no? Entonces, a través de la autorreflexión y del autoconocimiento, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestros fuertes. Haciendo acierto me regocijo, ¿no es cierto? El punto justo, buscar el equilibrio entre el reconocimiento de nuestras limitaciones y de nuestras fortalezas. A partir de ahí podemos ir encontrando virtudes. Por ejemplo, en algún momento podemos ir adquiriendo esas virtudes a través justamente de la reflexión constante, ¿no? Y de la visualización también. Podemos ir visualizando nuestras metas, nuestros objetivos y luego ponernos en acción para tratar de conseguirlo, para tratar de adquirir esas virtudes, ¿no? No sé si se entendió. Sí. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere comentar al respecto?
A mí se me ocurre, por ejemplo, viste que vivimos en un mundo que es un mundo comercial, si se quiere, un mundo de consumismo. Y obviamente ocurre lo que se habla tantas veces de la manipulación del hombre por el hombre. Es decir, permanentemente nos están influenciando de alguna manera para que consumamos tal o cual producto o cual servicio. Y esa metodología funciona porque realmente no hay empresa en el mundo que no la utilice. Inclusive las empresas más grandes lo utilizan de manera mucho más fuerte que las empresas más chicas porque tiene que ver con los recursos. Pero básicamente se refiere a lo que nos enseña la fraternidad y es la repetición. La publicidad es la repetición de algo permanente que uno lo escucha tantas veces, lo ve tantas veces que termina haciéndolo. Max Heindel nos enseña que la repetición es la clave del crecimiento y desarrollo del cuerpo vital. Y el cuerpo vital influye directamente sobre nuestro segundo aspecto que corresponde al mundo del espíritu de vida. ¿Sí? Entonces, la repetición de elevados ideales es, según mi opinión y según lo que entiendo de la enseñanza de la fraternidad, el medio de construir virtudes. ¿Y cómo lo hacemos eso? Por medio de la voluntad, es decir, yo planifico, y para eso lo anoto, porque es indispensable anotarlo, lograr tal virtud. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, salgo a la calle a andar en auto y tengo la mala costumbre de pasarle muy cerquita a los otros porque me causa una sensación emocional muy linda, ¿cierto? Me da una sensación como de poder. Y yo sé, por un lado, que está mal, pero la emoción me lleva. Entonces puedo pensar, tengo que modificar eso, tengo que empezar a conducir de manera más prudente, de manera que sea bueno para mí, bueno para los demás. Entonces planifico eso, lo anoto y lo llevo en mi cabeza. Es decir, cuando salgo a manejar, lo pongo en práctica. ¿Voy a fallar al principio? Seguramente que sí, pero si yo insisto en hacerlo permanentemente, después de mucho tiempo, o de una X cantidad de tiempo, vamos realmente a haber modificado esa conducta, porque estamos actuando conscientemente sobre eso. Y así cualquier otra conducta, puede ser una conducta que soy intolerante, puedo cambiar esa conducta por transformándome en una persona tolerante. Pero depende de mí, o sea, yo soy el que va a planificar cómo hacerlo. Esa es una manera de, como decía Ángel, de como decía Ricardo, de modificar por un lado nuestras estrellas generando un carácter noble, ¿cierto? Generando un carácter que cambia el destino, o sea, destino es igual a carácter. Entonces, cuando nosotros construimos un carácter noble en ese sentido, por ejemplo, aprender a no decir malas palabras. Decir una soncera, pero sabemos el efecto tan contraproducente que tiene en los mundos superiores expresar ese tipo de cosas. Y lo positivo que es cuando lo podemos expresar. Y la manera en que afectan estos planos materiales. Mire qué cosa interesante ha surgido de lo que comentó Raúl. El hecho de que utilizando la repetición que nos enseña Max Heindel sobre el cuerpo vital para construir realmente nuestro destino, podemos afectar el destino de los demás. Y esa repetición la podemos realmente visualizar en nuestra mente de manera tal que al escribirla y llevarla a la práctica, nos transformamos a nosotros mismos. Me parece Hay un punto importante, perdón, Teobaldo, Adelante, Raúl. Bueno, dice que no, hay unos refranes que son realmente maravillosos. Uno que dice, el único fracaso consiste en dejar de luchar e intentar. El otro dice, si al principio no logra usted éxito, ensáyelo una y otra vez. Esto a través, nosotros vemos a través de la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad. Hemos leído los grandes inventores, ¿no es cierto?, cuántos fracasos para crear el teléfono, la radio, la televisión, y la lamparita Edison, ¿no es cierto?, fracaso tras fracaso, pero siguieron intentando hasta que lograron su objetivo. Nosotros en la vida, bueno, los jubilados no, tenemos todo el tiempo libre, así pone. Pero la gente que trabaja tiene, ¿no es cierto?, sus 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso.
tiene poco tiempo, ¿no es cierto? Poco tiempo. Pero la diferencia, no, ¿se acuerdan ustedes de lo que nos imaginan? La diferencia entre el hombre común y el hombre santo, decía él, o el hombre ocupado en cuestiones espirituales, en que el hombre común, una vez que termina sus obligaciones con sus tareas, ¿no es cierto?, con su trabajo, se dedica a una diversión, un deporte, o mira televisión, o en cambio el hombre, el aspirante, digamos, la vida superior, ese poquito tiempo que le resta, después de haber dedicado lo mejor posible, ¿cierto?, a atender su trabajo para atender las necesidades inmediatas de él y de su familia, lo dedica a la vida superior, lo dedica al estudio, a la lectura de la Biblia. Lo bien que hace leer un capítulo de la Biblia antes de dormir por la noche. La Biblia es un libro sagrado, un libro santo. O estudiar, ¿no es cierto?, las lecciones, las cartas, las lecciones que recibimos como estudiantes regulares, como probacionistas de la sede central, leerlas, releerlas, porque estamos demasiado inclinados a olvidar. Entonces, eso es importante, el tratar de refrescarlo, de consolidar los conocimientos adquiridos, ¿no es cierto? Y por eso digo siempre, esto que estamos haciendo ahora es de un valor inmenso, de un valor enorme, porque nos ayuda ¿para qué? Para aclarar muchos conceptos, como hicimos el otro día. Y yo después de tantos años siempre, nunca debemos pecar de saber, de tener grandes conocimientos. No todos estamos faltos, nos falta. Como repito, el otro día el querido amigo Osvaldo me aclaró el tema de la cuna, que había presentado Augusto, el tema de los espíritus virginales. ¿Cómo aclaró? No lo tenía claro. ¿Y quién me lo aclaró? Eso es lindo. Pedir aclaración de algo que uno no tiene, un concepto claro. No sentir vergüenza de poder pedir ayuda. Por eso el conocimiento se construye en forma colectiva. Claro. Como dice. Perdón, Raúl. Por eso el conocimiento se construye en forma colectiva. Claro. Así es. Claro. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre este punto? ¿Puedo dar una máxima? Sí, por supuesto. Adelante, Ricardo. Raúl estaba diciendo unos dichos para cerrar, si me permiten, una máxima. Una máxima que me enseñó mi confesión religiosa dice, debemos actuar en vez que se actúe sobre nosotros. Muy bueno. Debemos ser siempre causa, en vez que se actúe sobre nosotros. La responsabilidad de aprender es nuestra, en todo sentido, ¿no? ¿Cómo era la máxima? Se debe actuar en vez que se actúe sobre nosotros. Debemos actuar en vez de que se actúe sobre nosotros. Claro. Y vivimos en un mundo donde muchas cosas actúan sobre nosotros. La política, el comercio, el deporte. O sea, ¿cuántas cosas actúan sobre nosotros? Sí, obviamente. Y hay que aprender a, por ejemplo, mantener separado una cosa. Bueno, eso es lo que planteé la clase pasada. Uh-huh. Excelente. Bueno, este tema da para más, pero bueno, yo quisiera volver un poco a lo que vamos. Entiendo que nos enamoramos y nos vamos por a veces las ramas porque nos lleva el entusiasmo y las ganas, y es comprensible, a mí me pasa. Pero volvamos a lo que corresponde hoy, ¿sí? Porque deberíamos continuar con el capítulo 1 y hoy corresponde la región etérica. Para lo cual le voy a pedir a Ricardo, ¿sí?, que si él puede presentar en pantalla y dar una explicación de un diagrama que él tiene. Dale. ¿Cómo no? Bueno. Muy bien. Dice, región etérica, reino de las fuerzas que producen las actividades de la vida y de las formas
permitiendo a estas vivir, moverse y propagarse. Esa es la región etérica. Después, los 4 estados de materia etérica. Primero, éter químico. Segundo, éter de vida. Tercero, éter luminoso. Cuarto, éter reflector. Esos son entonces los 4 estados de materia etérica. ¿Sí? Bueno, vamos con el éter químico. Es positivo y negativo en su manifestación, realizando así su propósito, que es el mantenimiento y crecimiento del cuerpo, porque son las fuerzas que producen la asimilación y excreción. Estas fuerzas no obran ciegas o mecánicamente, sino que son sabios y selectivos en sus acciones. Bueno, no sé si hay algún comentario acá del éter químico. Esto sería el éter, esto sería la materia propiamente dicha, ¿no? El estado de la materia propiamente dicha, porque habla de la excreción, asimilación y las fuerzas que la producen. Claro, el éter químico corresponde al éter que tiene que ver con con la vida, en su manifestación de la vida. Estamos hablando de mantenimiento de la vida y propagación de la vida, y eso lo hace. O sea, no, mantenimiento de la vida, es decir, estamos hablando de la asimilación y la excreción básicamente de todos los seres vivos. La asimilación tiene que ver cuando nosotros nos alimentamos, obviamente ingerimos algún alimento, y todo el proceso es un proceso realmente inteligente que produce el mantenimiento de la vida y de la forma. Y al mismo tiempo, relacionado con la excreción, es eliminar aquellas sustancias que no son ya necesarias en el cuerpo o que no son útiles al cuerpo, o aquellas que pueden ser perjudiciales. Entonces, de esa forma se mantiene con vida, digamos, a un vehículo, a un cuerpo, ya sea en cualquiera del reino vegetal, reino animal o reino humano. A nivel celular sería la ósmosis, por ejemplo, la asimilación, Sí. y también tiene que ver con la respiración y con la inspiración y con la expiración, ¿no es cierto? Con el proceso respiratorio. Sí, totalmente. Bien. Pero aclarar que es solo etérico esto, son las fuerzas que manejan los diferentes sistemas de asimilación y excreción. Buena aclaración, gracias. Excelente aclaración, porque realmente son las fuerzas. Más gente dice que más adelante, y no nos queremos adelantar. Es decir, más adelante nos vas a aclarar cuáles son esas fuerzas, pero son las fuerzas que producen, digamos, ese tipo de cosas en nuestro ser, en nuestros vehículos, para que los vehículos puedan manifestar vida, ¿no? Bien. Hacemos el siguiente. Segundo, éter de vida. A ver, es también positivo y negativo en su manifestación, y es el conductor o agente de operaciones de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la especie, es decir, las fuerzas de propagación. El polo positivo otorga la capacidad para el trabajo positivo y activo de crear un nuevo ser, mientras que las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo otorgan la capacidad de producir el semen. Pero acá estamos hablando del éter de vida, el segundo éter, ¿cierto? Que tiene esa cualidad en nosotros, es decir, la posibilidad de... Son las fuerzas que trabajan justamente, que nos otorgan las capacidades de generar un nuevo ser, ¿sí? Entonces son esas fuerzas, esos poderes, que hacen posible que, por ejemplo, nazca un niño, una nueva planta, las flores de las plantas. Porque por eso esto tiene tanta relación, por ejemplo, con Jehová, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es el dador de la vida, ¿sí? el dador de estos cuerpos. Entonces esto tiene digamos, una relación muy especial con eso. Inclusive, por ejemplo, cuando uno no trata con el respeto que es debido a las fuerzas creadoras, sufre, digamos, cosas que, según lo que yo entiendo, son pecado capital, es decir, no se pueden perdonar, sino que se tienen que expiar. ¿Alguien quiere comentar algo más?
Martita está levantando la mano. Adelante. Sí, yo por Más fuerte, la Martita. duda mía. A ver, espérate. Qué pena que no pueda hablar más fuerte. La historia que yo creo que no es solamente el semen, sino también el óvulo de la mujer. Acá porque no se va a formar nunca un nuevo ser nada más que con el semen. No necesita un óvulo para ser fecundado. Está bien que en la época que se escribió esto, la mujer, bueno, estaba rezagada y no estaba muy conceptuada, pero acá falta el óvulo. No, pero Bueno, nada Martita, más. el tema del óvulo ¿Qué? es la parte que corresponde al polo positivo. ¿Sí? ¿Qué es el polo negativo? El semen tiene que ver con el polo negativo y el polo positivo con el óvulo, porque es la que capacita, digamos, al sexo femenino, ¿cierto? A poder crear un nuevo ser, y eso tiene la relación directa con la creación del óvulo. Sí, lo dice claramente el texto. Uh-huh. Y después dice, las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo otorgan la capacidad de producir el semen. O sea, ahí está en B el polo positivo, que es el óvulo, y el polo negativo tiene que ver con el semen. Lo trasladamos a los diferentes reinos, también es así. El reino vegetal, reino animal. Hay una cosa que cabe mencionar acá que es de vital importancia desde mi punto de vista, ¿no? De todas las criaturas que existen, ¿no? Desde las unicelulares hasta las más complejas como la humana, no todas tienen la influencia de los 4 éteres, porque vamos a ver que en organismos unicelulares el único éter que va a tener influencia es el químico, que solo permite la asimilación y la excreción, mientras el éter de vida ya está hablando de algo más elaborado, como la producción del semen y óvulo que organismos unicelulares no poseen. Que ellos, hay que ver esa escala de influencia del mundo etérico. El mundo etérico no influencia directamente sobre todos los organismos vivos, de la misma manera que sobre el hombre, por ejemplo, ¿no? En el hombre estarán todos los éteres activos, mientras digamos, vamos en jerarquía en la escala de las especies que habitan nuestra humanidad, va a haber especies que solamente van a tener influencia de 1, 2 o 3 éteres, nada más, ¿no? No lo menciono aquí más gente, pero haciendo una escala biológica se puede determinar eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el nombre técnico de la división celular. Los organismos unicelulares se reproducen por división celular, ¿no? Ellos solamente van a estar influenciados por el éter químico, no por este éter de vida, mucho menos por el luminoso y el reflector. Excelente la aclaración, ¿sí? Porque todo va en un proceso gradual, de la parte inferior hasta lo superior. Hay que pasar por cada uno de los escalones. Excelente aclaración, Augusto. ¿Alguien más va a hacer un comentario? Después habría que ver el semen y el óvulo, como dice Marta, qué aspectos energéticos, qué aspectos espirituales encierran, ¿no? Eso no sería ya desviarnos un poco, pero no sé si la fraternidad Rosacruz que dice al respecto sobre lo sagrado que es el semen y el óvulo, no sé si por ahí me estoy yendo por la tangente, ¿no? Pero hay escuelas esotéricas que trabajan mucho ese aspecto, ¿no es cierto? El tantrismo, por ejemplo, trabaja mucho ese aspecto de lo sagrado que es justamente el semen y el óvulo, ¿no es cierto? En cuanto al mantenimiento y a la transmutación de esas energías, ¿no? Lo que pasa es que acá estamos hablando de los dos polos de la fuerza creadora. Estamos hablando del polo positivo y del polo negativo. Acordate que esto es irse a un poco a otro lado, pero bueno, un segundo por lo menos. Cuando nosotros fuimos hacia nuestra fuerza, la teníamos antes, el poder creador, ¿cierto? Teníamos los dos polos en nosotros, fue necesario para nuestra evolución dividir esos dos polos y darle un polo a uno y darle otro polo al otro. Por lo tanto, esos polos son sagrados porque estamos hablando de la fuerza creadora que es sagrada. El mal uso de la fuerza creadora es lo que nos ha traído a esta situación de dolor, enfermedad y muerte. Cuando hablamos de la caída, estamos hablando justamente del uso incorrecto, inadecuado e ignorante de la sagrada fuerza creadora. Entonces, no es cualquier tema, y tenés toda la razón, Ricardo, en decirlo, es realmente un tema muy, muy trascendental. Pero yo pido que nos quedemos un poquito acá solamente para comprender lo que estamos hablando, ¿no? Cómo trabajan los diferentes éteres en nosotros y comprender por lo menos lo básico. Perfecto. Bueno, tercero.
Éter, no sé si alguien más quería hablar sobre el tema. Opinar. Tercero, éter luminoso. Este éter es también positivo y negativo en su manifestación, y su polo positivo son las fuerzas que generan ese calor en la sangre del hombre y de los animales superiores, convirtiéndoles en fuentes individuales de calor, mientras que su polo negativo opera a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas de visión, oído, olfato, gusto y tacto. Construyen y nutren los ojos. También están asociados con el color o la falta de. Bien. Pasemos al cuarto éter. Éter reflector. Este éter es también el agente por el cual el pensamiento impresiona al cerebro humano. Está íntimamente relacionado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es la más elevada de las 4 subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto y la patria de la mente humana. Allí existe un registro mucho más claro de la memoria de la naturaleza, y a la izquierda dice: todas las acciones, emociones y pensamientos dejan su registro en el éter reflector. Me llamó la atención esta parte que dice al final de la columna de la derecha, ¿no? A nuestra derecha, así existe en amarillo. Allí existe un sistema, un registro mucho más claro de la memoria de la naturaleza. ¿Eso es el equivalente a los registros acásicos? Eso vendría a ser, Raúl, ¿lo podés explicar vos? ¿Lo sabes bien? Raúl, ¿estás? Sí, sí. Repetime la pregunta, que estaba concentrado en la lente. ¿Sería, Raúl, el equivalente a los registros acásicos que hablan nuestras escuelas esotéricas, donde está grabada la memoria de la naturaleza y de la historia de la humanidad? Sí, en la terminología orientalista se habla de registro de Acasio, de karma, pero nosotros, en la fraternidad hablamos de distinto, ¿no es cierto? Hablamos de otra manera, como dice acá, hablamos de la región del pensamiento concreto, hablamos de la memoria de la naturaleza, y esta, no sé si te lo explico, porque lo estaba pensando justamente recién. Esta es la primera memoria de la naturaleza, y nos habla la fraternidad, ¿no es cierto? Pero los registros en este éter no son tan claros y precisos como los que se observan en la cuarta región del mundo del pensamiento. Entonces, dice, los instructores espirituales, cuando asisten a los aspirantes que comienzan a leer en estos éteres, le previenen de que no tomen en consideración estos registros porque son confusos, no son tan claros. Y duran, como digo, a los sumos 200 o 300 años, como mucho, 900 o 1000 años, ¿cierto? Y lo importante es que, como dice acá, es el agente por el cual el pensamiento impresiona al cerebro humano. Y está, ¿por qué? Porque está ligado, está íntimamente ligado con la cuarta región del mundo del pensamiento, que es que se dice que es nuestro verdadero hogar, es la patria de la mente humana. Es donde arrancamos nosotros, ¿cierto? Donde arrancamos el proceso del renacimiento. Desde ahí extraemos, ¿no es cierto? Vamos formando la futura mente que vamos a tener, y va a estar condicionada, como decíamos antes, con la forma en que hayamos utilizado. Una persona que, por ejemplo, es muy mentiroso, acostumbra a tergiversar la verdad, a no decir la verdad, ¿no es cierto? Su mente va a estar de esa manera, consustanciada con esa forma de pensamiento. Y cuando construya su arquetipo mental, va a ser deficiente
de acuerdo a la forma que nos hayamos comportado con nuestro pensamiento en la vida anterior. Bien. Y dice acá, todas las acciones, emociones y pensamientos dejan su registro en este reflector. O sea que todo lo que hacemos se guarda, ¿no? Se acumula este reflector, así como en el átomo simiente, ¿no es cierto? El átomo simiente ubicado en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón. Bueno, no sé, claro. Bárbaro, gracias, Raúl. Adelante, Ángel. Inclusive, Alejandro. Sí. Cada vez que respiramos, en ese aire que respiramos, todo lo que es en nuestro alrededor ambiente queda impreso en el éter reflector. Eso se suma a lo que uno conscientemente ve de la vida. ¿Por qué? Porque es un plus de todo lo que a nosotros nos rodeaba. Más adelante se ve cuál es la razón por la cual ese alrededor ambiente queda impreso en el éter reflector y el papel que tiene la sangre como producto más purificado, digamos, de lo que es el cuerpo vital. Lo que decía Raúl es justamente eso. Nosotros llevamos en el éter reflector la memoria de todos los eventos y nuestro alrededor ambiente en esta vida. Y justamente en el estado post-mortem es lo que se pasa o transfiere al cuerpo vital como experiencia de vida en lo que fueron obras buenas y malas que se purga y se trabaja. No obstante, en la cuarta región del mundo del pensamiento encontramos lo que es la memoria de la naturaleza, la primer memoria de la naturaleza, donde allí no solo están nuestras impresiones individuales, sino están grupales y es mucho más confiable como para observar algún hecho en particular. Finalmente hay una región más elevada en el mundo del espíritu de vida donde está la memoria de la naturaleza. No sé la diferenciación que se le puede llegar a hacer entre una y otra, ¿no? Hablando de la del mundo del pensamiento concreto, la cuarta región y el de vida. Pero básicamente esa es la relación con la del éter reflector y que la del éter reflector, como decía Raúl, tiene un tiempo de duración y después se va diluyendo. Una analogía que yo podría hacer es que la que utilizo para tratar de entender esta diferenciación sería más o menos la siguiente, para tratar de responder a Ricardo también acerca de lo que es el registro clásico o es la memoria de la naturaleza, ¿no? En el éter reflector van a quedar impregnadas ciertas memorias, ¿no? Y la gente que puede tener acceso a este éter va a vislumbrar ciertos destellos de un conocimiento que está ahí, que es la memoria colectiva. Pero es tan pequeño que no, los mismos ocultistas nos dicen no tomar muy en serio lo que se ve ahí, ni interpretarlo a rajatabla porque es muy confuso. Entonces sería, por ejemplo, para que te entiendas, que es como tuvieras un libro y lees el título y por el título tratas de entender de qué trata, ¿no? Eso sería como ver el éter reflector. Solamente ves el título y tratas de entender, es confuso. Solamente ves un título que dice tal cosa y crees que eso es lo que contiene el libro y no es así. En la segunda memoria o la primera memoria de naturaleza sería como leer el índice. Ahí van a ver los capítulos, los temas que justamente se están tratando, pero no va a profundizar, solamente ves los títulos de los temas. Y la memoria de naturaleza, ya la real, la que existe, es donde vas a poder leer todo el contenido del libro. Y ya vas a poder tener un entendimiento de todo lo que realmente sucedió o sucede ahí. Entonces, esa sería más o menos una analogía que yo hago. El éter reflector sería como leer el título del libro y tratar de tener una idea de qué trata. La primera memoria de naturaleza como leer el índice de contenido y más o menos tratar de interpretar de qué va a hablar el libro. Y la última memoria de la naturaleza sería ya haber leído todo el contenido de ese libro para tratar ya para poder decir de esto trata este tema, ¿no? Que sería más o menos una analogía para tratar de entender esa diferenciación, ¿no? Ahora, ¿qué te permite leer el título, leer el índice y leer el contenido? Es tu nivel espiritual, ¿no? El nivel de iniciación que poseas que te permita ingresar con los vehículos desarrollados a cada uno de estos
de estos sitios y poder investigar en ellos lo que quieras investigar, ¿no? Creo recordar que la memoria de la naturaleza, la que se encuentra en el mundo del pensamiento concreto, nos permite ver lo que es la evolución humana en el periodo terrestre, y la que está en el mundo del espíritu de vida, todos los globos. Por ahí Raúl me ayuda a decirme si eso era correcto tal cual como lo dije o no, pero creo que era así. Sí, Alejandro. Hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho recién, los registros en el ente reflector son de corta duración y los instructores espirituales, como dije recién, no aconsejan al neófito, al aspirante, que lea en ese registro, porque se puede confundir, que no son tan claros. Ahora, como dijiste bien, Alejandro, los registros en la cuarta región, de la región del pensamiento concreto, contienen todos los acontecimientos del periodo terrestre. Y la manera, es importante esto, dice, no, cualquiera los puede leer esos registros. No, hay que tener desarrollar la clarividencia del mundo del pensamiento. Por un lado, tener desarrollada la clarividencia del mundo del pensamiento y el cuerpo-alma, como estaría más grande, para poder conducirse, ¿no es cierto? Y poder leer esos registros de una manera, por eso necesita un proceso de preparación. Por eso no todos los investigadores espirituales coinciden. Hay diferencias unos de otros, porque no están preparados suficientemente para poder leer esos registros, ¿no es cierto? Como hacían, por ejemplo, los grandes músicos, Mozart, Beethoven, ellos podían leer ahí, tenían algún cierto grado de clarividencia para ponerse en contacto con la música de las esferas que provienen de esa región. Bueno, por un lado. Por otro lado, mencionaste el mundo del espíritu de vida. Ahí están grabados todos los acontecimientos desde los albores del periodo de Saturno hasta ahora. Ahí está todo. Pero ¿quién puede leer esos registros? Más gente no. Decía que él no estaba en condiciones, ¿por qué? Únicamente los hermanos, los graduados en la escuela de misterios mayores, únicamente ellos, miren ustedes cómo será, están capacitados para poder leer esos registros en el mundo del espíritu de vida. ¿Cierto? Hablando de teoría mayor, eso sería importante, hacer esa diferenciación para que sepamos cómo podemos capacitarnos para leer en esas distintas memorias de la naturaleza. No sé si ha sido claro, Alejandro. Sí, Raúl. Sí. Bueno, Marta, por favor, ¿qué querías comentar? Sí. Yo, no, retiro lo dicho porque de acuerdo a lo que yo había leído, no sé si en este libro o en otro, la fuerza creadora está en la punta del espermatozoide. O sea que por eso no la cita la marca. Así que, bueno, eso a mi entender, ¿no? Bueno, gracias, Martita. Yo quiero hacer un... Por eso no lo del óvulo y por eso no lo considera el óvulo ahí como bien. eso. Está considerado acordate, el polo positivo. El polo positivo es el óvulo que capacita a la actividad positiva de crear un nuevo ser. La fuerza creadora la lleva el espermatozoide. Claro, porque los dos polos son la fuerza creadora manifestándose. Lo que se crea siempre se actúa en los dos polos. Un polo independiente no es como puede. la electricidad, el espacio y el neutro. Claro, positivo y neutro como en la corriente eléctrica. Quiero hacer un comentario sobre el tema de las memorias. A modo de resumen, diría, memoria de la naturaleza que corresponde al éter reflector, memoria de la naturaleza que corresponde al mundo del pensamiento y memoria de la naturaleza que corresponde
al mundo del espíritu de vida, son los tres. Una diferencia que yo quiero decir, o me parece a mí, es cosa así. La que corresponde al mundo del espíritu de vida, ahí uno puede, siempre que esté capacitado, ver desde el origen, digamos, del periodo de Saturno hasta el presente todo. La que corresponde al mundo del pensamiento, ¿cierto? Lo que uno puede ver es lo que correspondería, pienso yo, si no, si me puedo equivocar, es a este periodo particular, periodo terrestre, si no me corrigen. Lo que corresponde al éter reflector tiene que ver a la memoria, si bien es evanescente, pero pensando en el corto tiempo que nosotros estamos acá en la Tierra, ¿cierto? Que es un periodo, ponerle 70, 80, 100 años, 120 con suerte, se graban sobre ese éter todos los acontecimientos de nuestra vida de manera tal que lo grabado en ese éter tiene tal importancia porque después es transmitido a los vehículos superiores para que se pueda hacer el purgatorio correspondiente y después lo que se hace en el primer cielo, también tan importante, que es la asimilación de las buenas obras y acciones. Es decir, lo que se graba en el éter reflector está relacionado con la vida particular presente de cada uno, ¿sí? Si bien no es tan fiel en el sentido como los otros, porque quizá no da tanto detalle como los otros, pero da lo suficiente, y yo pienso que un poco más, en relación a la vida que hemos tenido hoy, porque esa información grabada en ese éter es transmitida al cuerpo de deseo, ¿cierto? Para que podamos pasar por el purgatorio y el primer cielo. Esa es una cosa muy importante que tiene que ver con ese éter. Bueno, avanzamos un poquito más, querido Ricardo. El último quedaría. Sí, señor. El éter químico. El éter químico y de vida son los encargados del mantenimiento y propagación de la forma y están siempre trabajando con ese propósito. Se los denominan los dos éteres inferiores. Los éteres luminoso y reflector son denominados superiores porque con ellos construimos el cuerpo alma por medio de acciones de amor y servicio desinteresado, siendo el individuo que debemos construir para recibir al Cristo en la segunda venida. Perdón, siendo el vehículo que debemos construir para recibir al Cristo en su segunda venida. ¿Qué comentario pueden hacer sobre esta placa? Bueno, el éter químico son los éteres inferiores, ¿no? Y bueno, y los éteres luminoso y reflector son los superiores que se construyen a través del servicio, ¿no? De las acciones desinteresadas, del amor y del servicio, de lo que propone el cristianismo, ¿no? Exactamente. Interesante. Ahora, me puse a buscar, no lo encontré en el libro, me puse a buscar la definición de éter. No sé qué definición le da la fraternidad Rosacruz. Yo encontré que es fuego divino, es una palabra de origen griego que se denomina fuego divino, y los griegos pensaban que el éter estaba formado por una infinidad de partículas llamadas iones. Es una definición que encontré sobre el éter. No sé si está en el libro, la verdad que no pude individualizarlo o no pude detectarlo, pero me puse a buscar lo que significa éter. Insisto, es una palabra de origen griega que literalmente significa fuego divino y que los antiguos griegos decían que estaba formado por iones. Para más o menos darle una idea a lo que estás preguntando, Ricardo, eso lo que conversé también el día miércoles con el grupo de amigos peruanos. Anterior a Max Heindel se hablaba pues del éter. Los científicos, para tratar de demostrar que existe una fuerza invisible pero que compenetra todo y le da sentido a todo, lo denominó así, éter, ¿no? Y Max Heindel habla del éter y lo ratifica. Pero unos años después, en 1921-22, el científico más prominente, más mediático, más conocido, Einstein, determinó que el éter no debía de existir, porque de existir la luz no podría atravesar el espacio, porque sería un conducto obstaculizante para que la luz pueda atravesar el espacio a la velocidad que lo hace, ¿no? Que son más de 300.000 kilómetros por segundo. Y por muchas décadas, la ciencia desestimó el éter.
La ciencia desestimó la existencia del éter porque Einstein lo había dicho así, ¿no? Hasta hace unos 4 o 5 años atrás, no recuerdo el nombre de estos científicos, que determinaron que sí, el éter existe, que existían ya indicios científicos y pruebas, ¿no?, que se habían realizado que determinaban que el éter sí existía, ¿no?, y que era necesaria su existencia. Entonces ya vemos que lo que Max Heindel había dicho en 1909, ¿no?, y que luego el científico más prominente que tiene el último siglo pasado había negado, hoy vuelve a ser una realidad, ¿no? Hoy vuelve a ser, digamos, siempre existió, solamente que hubo malas interpretaciones, y eso es lo que nos debe enseñar, que no porque alguien muy prominente diga algo es una verdad absoluta, no porque el debate blanca diga algo ya tiene que ser en palabras santas y sacramentada, ¿no? Todos nos equivocamos, así que eso es lo que yo podría darte sobre el éter. Más bien no recuerdo que diga el éter es esto, ¿no? El éter es una sustancia que está compuesta por tales moléculas o tales átomos. No recuerdo que lo mencione ni acá ni en otro texto, pero lo que sí recuerdo es esta discusión que surgió acerca de lo que él mencionaba en el éter, por cuestiones que leí en internet también, y como Albert Einstein lo había determinado. Algunos detractores de la filosofía Rosacruz decían que más gente se equivocaba porque, por ejemplo, mencionaba el éter y Einstein había demostrado que no existe, ¿no? Y hasta hace unos años que ya esa discusión al parecer se ha retomado porque hay pruebas de que la existencia del éter siempre estuvo, ¿no?, siempre ha existido, sino que no había la forma, los medios tecnológicos, la maquinaria, que uso yo para demostrarlo o comprobarlo, ¿no? Como pasó con el bosón de Higgs, ¿no?, la famosa partícula de Dios, que durante 50 años fue una teoría, algunos la discriminaban, y hasta hace unos 4 o 5 años atrás, ya con el colisionador de hadrones que existe en Europa, subterráneo, es una inmensa construcción que ha costado miles de millones de dólares para demostrar que una partícula existe, ¿no?, y que es la partícula que se denomina es el inicio de todo, ¿no?, la partícula del Big Bang, ¿no? Entonces, cosas que la ciencia a veces dice, y que como no tenemos la forma de refutarlo con métodos, con fórmulas, con ecuaciones, simplemente tenemos que mantener nuestra posición por fe, ¿no?, hasta que llegue un momento en que la propia ciencia simplemente tiene que decir, mira, esto siempre fue así, ¿no? Siempre se manejó de esta manera. Y eso es un poco lo que podría yo decir acerca de lo que es el éter, ¿no? Perfecto, gracias. Excelente, mira, y yo puedo agregar a eso dichos de Max Heindel, ¿no? Max Heindel dice que la ciencia es maravillosa, que realmente es asombroso el trabajo que hacen estos científicos para descubrir o desarrollar cosas que nos ayudan a tener una vida mejor. Pero comenta que hay aparatos no se puede construir, digamos, para contener el éter. Porque el éter es algo que el hombre científico no puede buscar algo en que pueda contener esta sustancia, porque es una sustancia no puede ser contenida en ningún tipo de recipiente, dice Max Heindel, ¿no? Entonces él comenta que lo único que deberíamos hacer es desarrollar al investigador, que es uno mismo, el cual, ¿cierto?, abriendo nuestros ojos a los mundos superiores, nuestras capacidades de percepción son tan grandes como la del microscopio más grande, ¿cierto?, o tan grande como del telescopio más grande. Es decir, la capacidad de desarrollar nuestras propias facultades, el investigador que somos nosotros, ¿cierto?, el sincero, el que busca sinceramente la verdad, como tiene en sí mismo, tenemos en nosotros mismos las herramientas suficientes para descubrir estas cosas que estamos hablando. Ahora bien, él comenta que el científico puede desestimar la existencia del éter o puede decir que existe, y pone como argumento para que la corriente eléctrica, ya sea conducida a través de conductores o sin conductores, necesita de otro elemento que sea algo que lo sostenga, que sea el medio para que eso sea. Entonces eso es una forma de comprobar la existencia de esas sustancias que no pueden, bajo ningún concepto, contener en ningún recipiente, pero que se ven obligados a decir que existe, porque si no sería imposible, ¿cierto?, decir cómo se transmite ya sea la corriente eléctrica, no solo la corriente eléctrica, sino un montón de otras fuentes de energía, ondas de radio, etcétera, que necesitan un medio para ser transmitidas, ¿no? Esta es una explicación que da Max Heindel, no sé si la explico yo bien como él, pero más o menos. Bien. No, por favor,
Está muy bien. Hablando justamente, si me permiten cerrar esta exposición, que agradezco a Osvaldo la oportunidad de participar, justamente se está hablando de la ciencia moderna, de la ciencia, del método científico. Bueno, no puedo dejar de decir que la Royal Society inglesa, la Real Sociedad de Inglaterra, tiene su origen en un colegio Rosacruz, ¿no es cierto? Robert Flood, Francis Bacon, la Royal Society dice que emanaba de un colegio invisible, el químico Robert Boyle, Newton, todos pertenecieron al magma Rosacruz de su época, y se puede decir que la ciencia moderna tiene su origen en el colegio de la Rosacruz del siglo XVIII. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia moderna se materializó en el sentido del método científico, donde se cortó los lazos espirituales, ¿no es cierto? El misticismo, ¿sí? Pero la Royal Society inglesa tiene su origen en el colegio invisible de los Rosacruces del siglo XVII, ¿sí? Y ahí surge el método científico también con Renato Descartes, porque lo que hemos estado hablando es química, es una química trascendente, es una química espiritual, ¿no? Todo. Y tiene su origen ahí, en la Royal Society, que, insisto, emana de un colegio Rosacruz del siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Yo no tengo tanta información al respecto, pero por ejemplo, una de las cosas que enseña Heindel es que cuando, digamos, los vehículos, el vehículo vital que se le devolvió al Cristo momentáneamente, a Jesús, después de que el Cristo fue crucificado, se devolvió momentáneamente a Jesús. Jesús se ocupó, y hasta el día de hoy está ocupado, ¿cierto? En el trabajo digamos, de la nueva enseñanza cristiana. Y obviamente que por ahí, pienso yo, se me ocurre pensar que lo que estás comentando vos, Ricardo, tiene que ver con eso. Es decir, seguramente que Jesús ha trabajado no solo en esa escuela científica, ¿cierto? La Real Society, como decís vos, sino en otras escuelas de misterios que obviamente son cristianas, ¿no? Enseñando el cristianismo, porque es lo nuevo, el nuevo pacto. Y sí, tendrá mucho que ver. El hecho también que menciona Heindel es, por ejemplo, de que la ciencia material, ¿cierto?, digamos, se ha alejado tanto de lo espiritual, ¿cierto?, que ha traído al presente una época bastante negra en relación a lo espiritual, porque, como suele decir Augusto, porque una persona tiene una bata blanca o dijo tal cosa un científico, nosotros lo creemos a rajatabla. Heindel también comenta que los científicos están divididos en sus opiniones, y es algo que podemos ver claramente cuando, por ejemplo, exponen una teoría y otro expone una contraria. Es decir, existen todo ese tipo de contradicciones, a veces sí, a veces no, son parte del comportamiento y la investigación humana natural, ¿sí? Lo cual es normal y está todo fantástico. Pero, eso yo, lo que nosotros, por ejemplo, en nuestra parte, en lo que nos corresponde a nosotros, es estudiar estas enseñanzas y transformarnos nosotros, ¿cierto?, en ese investigador de los mundos superiores para poder corroborar por nosotros mismos estas enseñanzas, ¿sí? Y poder, digamos, transmitirla con la certeza de que yo lo vi, con la certeza de que yo lo conozco, que debe ser muy diferente, ¿ves?, cuando lo dice Heindel a cuando lo digo yo, por ejemplo. Marta, que Martita, decía, por favor. a mí. Sí, yo digo una cosa nada más porque, bueno, mi búsqueda, yo soy científico, todo sea que no quiere decir que sea gran cosa, pero sí, el éter existe. Es un compuesto químico, orgánico, sólido, líquido, gaseoso, cuya molécula existe un átomo de oxígeno unido a dos radicales de hidrocarburos. Eso dicen los químicos. Pero bueno, que yo sea el éter ese que hablamos, hay años luz. Gracias, Martita. ¿Qué vas a decir, Bueno. Raúl? Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los ésteres, pero ¿cómo es posible ver a los ésteres? ¿Cómo es posible, decía recién Osvaldo, que los científicos, ¿no es cierto?, saben que existe el éter, pero no lo pueden medir, ni pesar, ni analizar, ni nada? Heindel lo dice que lo que tiene que hacer el científico es desarrollarse él mismo, ¿no es cierto?
para poder trabajar con esos éteres. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con el éter químico, el éter de vida, el éter luminoso, el éter reflector? Por medio de un grado de clarividencia, por medio de un grado que es, ¿no es cierto?, la clarividencia que nos permite observar la región etérica del mundo físico. Y esto se logra con la sensibilización del nervio óptico y otras cualidades, no solamente eso, otras cualidades que en este momento no tengo presente, pero es el primer grado de clarividencia, es que nos permite observar esos observar a los espíritus de la naturaleza, observar todos los habitantes que componen la región etérica del mundo físico, la región etérica del mundo físico. Así como necesitamos desarrollar el otro grado de clarividencia, ¿no es lo que corresponde al cuerpo pituitario y la glándula pineal, que ahí podemos investigar, ¿no es cierto?, cuando se pone en contacto a través de la conservación de la energía creadora que sube a través de la columna y el nervio neumogástrico, llega al cuerpo pituitario y la glándula pineal. Al ponerse en contacto esas dos glandulitas, se produce la clarividencia, tanto del mundo del deseo como del mundo del pensamiento. Uno puede tener desarrollada la clarividencia del mundo del deseo, pero no del mundo del pensamiento. O sea que son independientes las tres. La visión etérica, la clarividencia que te permite ver el mundo del deseo y del mundo del pensamiento. Y todo eso, ¿cómo se logra? Reuniendo los méritos. Hay que reunir los méritos suficientes para que se nos concedan ese privilegio que hemos ganado, esa prerrogativa que hemos ganado para poder investigar y actuar, como decía antes, desarrollando el cuerpo-alma, tratándose de los mundos superiores. Me parece que era una aclaración importante, ya que hablamos de los éteres, pero ¿cómo nos podemos poner en contacto con esos éteres a través del desarrollo de la clarividencia de la región etérica? Poder, que no es fácil, pero hay gente que ve, hay gente que no se da cuenta, tiene esas ráfagas de clarividencia y ven los éteres, pero no saben de qué se trata porque no están en una escuela de pensamiento. Hay mucha gente que ve, cuenta cosas realmente que son, y que posiblemente, calculo yo, en la próxima edad de Acuario, en la edad de Acuario, ya mucha gente va ahí capacitándose, desarrollándose estos atributos, estas posibilidades, esos tipos de clarividencia. Sigan, Miguel quería decir algo. Quería comentar. Adelante, Miguel. Perdón, no, simplemente quería consultar si lo ven quizás así. Yo creo que los científicos actualmente han empezado a trasvasar y darse cuenta de eso a través de lo que es hoy la física cuántica. Cuando atravesan la materia y se dan cuenta que lo único que queda es el vacío, el éter. Ahí empieza ya a visualizarse esto es así. Ya no existe la materia como única cosa. Y yéndome a lo que bien explicaba Ricardo de los antiguos, cuando hablaban de que el éter tenía los iones, estaban tratando de describir en sus palabras, en su conocimiento, creo yo, lo que eran las polaridades. Porque después la ciencia los llevó a los iones positivos, a los iones negativos. Y me parece que eran los primeros vislumbres de los iones. En cuanto a poder ver, sí, considero que me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tener ese desarrollo espiritual tan grande como para poder ser merecedores de poder ver eso, ¿no? Excelente, Miguel. Y que sea una visión positiva. Es decir, el desarrollo de la visión positiva, que nosotros tengamos el control, no que nos controle. Muy diferente, ¿no? Los medium tienen ese problema. Pueden quizás ver, como comentaba recién
Raúl, vislumbres momentáneos de la situación, pero no saben lo que ven y no tienen control de eso. En cambio, nosotros tenemos que, bueno, en realidad nosotros no, toda la humanidad tiene que desarrollar esta cualidad de poder ver a voluntad los mundos superiores. Y eso se logra mediante el servicio amoroso, altruista y desinteresado. Es increíble, pero donde toquemos temas, ya sea de la región química, de la región etérica o del mundo del deseo, donde sea, siempre, siempre, lo único que nos capacita para ser merecedores, como decía Raúl, de estos poderes o cualidades espirituales, es el servicio. O sea, el servicio es aquella fuerza que produce que estos dones preciosos, digamos, puedan ser adquiridos. Es científico, no es... Es científico, es religioso, bueno, es todo. A medida que la humanidad vaya progresando espiritualmente, recuerdo haber leído esto, a medida que la humanidad vaya progresando a través de servicios desinteresados espiritualmente, se van a ir descubriendo los otros elementos químicos. Los últimos elementos que se descubrieron, ¿cuáles fueron? El plutonio y el uranio, con todos los inconvenientes que está trayendo en la humanidad. Tanto, o sea, hay aspectos positivos y aspectos negativos. La alquimia clásica habla de 144 elementos. La tabla periódica, ¿cuántos tiene actualmente? Sí, creo que son 92, si no me equivoco, ¿no? No lo sé, perdón. Bueno, sí, yo tampoco no sé si alguien sabe, pero la alquimia clásica habla de 144 elementos. A medida que la humanidad vaya progresando espiritualmente, va a ir descubriendo los otros elementos de la naturaleza para su progreso, ¿no? Pero eso se va a ir descubriendo a medida que se vaya espiritualizando, ¿no? Que se vaya tomando cada vez más confianza. Que me haces acordar, Ricardo, algo que obviamente enseña Heindel, que es el hecho de que hay un nuevo elemento y otras sustancias que se están agregando, ¿cierto? De las cuales quizá obviamente la naturaleza del hombre no los conozca. Por ejemplo, el nuevo elemento es el fósforo. En el hecho de que, no el nuevo elemento, sino el elemento del fósforo que se utiliza en nuestro cerebro principalmente, ¿no? Y es el que está relacionado también con el pensamiento, es decir, para ser una persona, más gente comenta que para ser una persona de mediana inteligencia o muy inteligente necesita tener cierta cantidad de fósforo en el cerebro y que su asimilación a través de los alimentos es importante. Pero la asimilación del fósforo es mucho mayor cuando hay un crecimiento espiritual, es decir, si bien la podemos adquirir por medio de los nutrientes, la forma más importante de adquisición del fósforo es por medio del servicio amoroso altruista y desinteresado. ¿Sí? Después, cuando habla de esas otras dos sustancias que están descendiendo y que están en la atmósfera de la Tierra y que son parte de nosotros, esos dos elementos son, o sustancias, perdón, son nada más ni nada menos que el éter luminoso y el éter reflector. Que el hombre de ciencia lo desconoce, porque el hombre de ciencia cree que el éter es una sola cosa o masa homogénea. Pero Heindel explica que está compuesto por 4 éteres diferentes, ¿no? En su debido tiempo el hombre, según el desarrollo espiritual, va a descubrir que existe el éter químico, después el éter de vida, y bueno, y después el éter luminoso y el éter reflector, que son con los cuales nosotros construimos el cuerpo-alma. O sea, hablar de los éteres y de la importancia que tienen sobre nosotros es algo extraordinario. Estamos hablando, manera de, a ver, no sé si de resumen, pero cuando hablamos de la región química estamos hablando del reino de las formas. Todos nos damos cuenta qué son las formas, nuestros cuerpos, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablamos de la región etérica, también del mundo físico, estamos hablando del reino de las fuerzas que dan vida a las formas y que sostienen esa vida. Pero al mismo tiempo, estamos hablando también de fuerzas que producen y desarrollan el crecimiento espiritual a través de la construcción del cuerpo-alma. Esto es extraordinario, es decir, la región química es una cosa y la región etérica, ¿cierto?, es una parte tan trascendental en nuestro desarrollo, está ligado en el mundo del espíritu de vida, ¿cierto?, en el cual trabaja el Cristo, ¿no? Porque nosotros desarrollando y trabajando y construyendo el cuerpo-alma, que está formado con los dos éteres, estamos también construyendo el segundo aspecto de nuestro triple espíritu, lo estamos perfeccionando, de manera tal que a través de ese perfeccionamiento
nos estamos elevando también y nos ponemos en comunión y en armonía, nada más ni nada menos con el Cristo. Por eso se dice que somos Cristos en formación. Pero, al mismo tiempo, el desarrollo espiritual que se adquiere gracias a lo que también enseña Mahendel, que dice que todo crecimiento o todo conocimiento oculto comienza con el cuerpo vital. Entonces, el cuerpo vital está constituido de los 4 éteres. Y los éteres inferiores son aquellos que nos sostienen a la vida material. Pero tenemos que aprender a desligarnos de ellos, ¿cierto? Y empezar a traer mayor cantidad de éter luminoso y éter reflector para construir el cuerpo-alma y así poder trascender, porque nosotros hemos traído a esta condición material, pero ya depende de nosotros individualmente, no colectivamente, individualmente, el esfuerzo y el compromiso que podamos hacer para realmente construir este cuerpo-alma, que es la puerta de acceso o de entrada a los reinos de la bienaventuranza. La importancia que tiene el conocer lo que nosotros estamos tratando ahora es vital, no solo por lo que lo podemos aplicar en nosotros, como al comienzo comentó Raúl, de que podemos planificar. Cuando entendemos un poco cómo trabajan estos éteres, realmente podemos trabajar para construir, ¿cierto?, este cuerpo-alma, y que se hace a través de la repetición de elevados ideales y de la acción de servicio amoroso y desinteresado a los demás. Esta es la parte, digamos, religiosa de este asunto, pero no deja de ser científico, porque es la aplicación de este conocimiento para que nosotros podamos trascender. Espero no haberlo complicado mucho, pero eso es lo que veo en alguna medida. ¿Alguien quiere hacer un comentario más, por favor? Yo quería comentar el tema de, tengo entendido que es Christian Rosenkreuz el que está atrás de lo que son los adelantos científicos, tecnológicos. Es un trabajo más material que el que le toca a Jesús, comparándolos. Está atrás también de lo que son los gobiernos. De cierta manera modifica, aunque a veces nos parezca como, bueno, caramba, ¿qué está pasando en el mundo? Está trabajando en forma material para el progreso de lo que es la humanidad, tanto en lo que son los progresos científicos como es el medio ambiente. Eso por un lado. Por el otro, lo que decía Raúl, y por qué se insiste tanto en el desarrollo de la clarividencia como si fuera un esfuerzo, cuando por otro lado dice, hay gente que la tiene, y es muy importante el punto ese que estaban mencionando. Todos nosotros tuvimos clarividencia negativa, veíamos los mundos internos, pero no teníamos ningún tipo de control sobre esas imágenes. Actualmente estamos en el nadir de la materialidad. Por alguna razón y para favor de nuestra evolución, hemos perdido esa clarividencia de los mundos interiores. ¿Para qué? Para tener conciencia del mundo físico, tangible. Hoy por hoy hay, digamos, personas, hay razas, por decirlo de alguna manera, que tienen como un aflojamiento todavía entre el cuerpo vital y el cuerpo físico, lo que les permite tener una clarividencia negativa. Nosotros no tenemos ese tipo de, tenemos, digamos, muy entrelazado lo que es el cuerpo vital con el cuerpo físico, y el trabajo de purificación que estamos desarrollando voluntariamente, lo que trata de lograr es justamente tener una clarividencia a voluntad, como decía Raúl. Por eso es tan difícil. Si uno hace un paso hacia atrás, y bueno, sí, el desarrollo negativo va a hacer que las imágenes vengan, pero no tenemos ningún tipo de control sobre ellas. Vienen así, lo que uno vea, no le guste, lo ve porque no tiene control. Cuando uno desarrolla voluntariamente y con esfuerzo esa clarividencia positiva, uno ya tiene la voluntad de mirar cuando quiere mirar y no ver cuando esa imagen que viene uno no la desea ver. Y eso es fundamental, y por eso es tan difícil,
Porque uno dice, pero ¿cómo? Hay tanta gente que tiene clarividencia negativa y ve cosas y ustedes se vuelven locos en el desarrollo de algo que haciendo un desarrollo negativo es fácil y haciendo un desarrollo positivo y trabajando sobre la voluntad y purificando los vehículos es tan difícil. Entonces es difícil por eso, porque uno desarrolla la voluntad para lograr poder ver cuando uno necesita o tiene la gracia de ver y no cuando la imagen venga porque viene. Me pareció muy importante esa diferenciación que hicieron tanto vos, Osvaldo, como Raúl, de ese punto. Ese punto es trascendental, porque la libertad, hemos hablado mucho de la libertad y siempre es un tema recurrente, ¿no? Pero imagínate lo que significa tener el control de algo con tu propio libre albedrío, puedes realmente manejarlo a voluntad. No tiene comparación. Por más que cueste, por más que sea difícil, por más que quizás hacer cosas que nos cuesta hacer, pero una vez adquirido, ¿imaginá lo que eso significa? Es como, por ejemplo, quizás el ejemplo es pobre, pero bueno, aprender a manejar un vehículo, un auto, ¿no? Cuando uno maneja un vehículo, es independiente, ya no depende de nadie, puede ir a donde quiera, como quiera, no tiene que esperar que otro lo lleve o que lo traiga o lo que sea. La libertad, la independencia de acción y mucho más cuando se refiere a algo espiritual es de una trascendencia enorme. Entonces el desarrollo espiritual hace falta, cuesta trabajo para poder abrir estas cualidades espirituales, ¿cierto? Valen el esfuerzo y lo valen realmente, porque no, más gente suele comentar de que aquel que puede realmente hacer eso tiene una ventaja extraordinaria sobre todos los demás. Obviamente, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque aquel que pueda hacer eso jamás va a usar esa ventaja para abusarse o sacar beneficio, sino que la va a usar en el servicio. Por eso tenemos que aprender a servir. Aquel que sirve, y el servicio es la clave, es el que tiene acceso a esta facultad, a este poder, a esta cualidad espiritual, porque ya comprobado por sobremanera, está calificado solamente para usarla en beneficio de los demás. Tal cual como lo hizo el Cristo. Cuando el Cristo vino acá, siendo él un Dios, se hizo hombre y se anonadó, como dice lo que leemos siempre, y puso todo su ser, al servicio nuestro. Tenemos que alcanzar eso, por eso somos Cristos en formación, ¿no? Es fantástico, siempre terminamos, no sé si a ustedes les parece o lo ven o lo notan, tratando ese punto tan increíble que es el servicio. Tenemos todo, nos ha dado todo para lograr, solamente que requiere que demostremos cabalmente que somos dignos de eso. Hay un punto ahí importante, ¿no? Para señalar con respecto al otorgamiento, porque esos tipos de clarividencia se nos otorgan. No tenemos que olvidar que nosotros estamos siendo observados continuamente, tanto por los hermanos mayores como por los ángeles del destino. Entonces ellos leen nuestro pensamiento, nuestra intención, aún en el servicio. ¿Por qué hacemos el servicio? Y realmente lo hacemos por amor, de manera desinteresada, totalmente, ¿no es cierto? De una manera totalmente altruista, noble y desinteresada, pero de corazón sincero. O sea que a nadie se le va a otorgar ningún grado de clarividencia si no ha dado pruebas concluyentes y fehacientes de que lo hace por un sincero deseo noble y desinteresado. No por un motivo egoísta, sabiendo que con eso se va a obtener alguna recompensa. No se logra nada. Por eso es importante tener siempre presente esto, ¿no? De que estamos siendo observados, sobre todo los aspirantes a la vida superior, los hermanos madres, nuestro padre, por supuesto, está constantemente con nosotros, dice que ni la caída de un gorrión pasa desapercibido para nuestro padre, la caída de un gorrión.
cuánto más importante es una chica, un ser, un hombre, una mujer, ¿no es cierto? Debemos tener siempre en cuenta esto, entonces. Aún nuestro pensamiento, controlar aún nuestros pensamientos, porque son leídos. Ellos tienen la capacidad de leer nuestro pensamiento, nuestra intención, lo que abrigamos en nuestro ser, cuál es la actitud que tenemos para llevar adelante, para lograr algún día eso, ¿no es cierto? La clarividencia positiva, tanto de la región etérica como la del mundo del deseo, como la del mundo del pensamiento. Todo es el resultado de el esfuerzo noble y sincero que llevamos a cabo en nuestra vida. No olvidemos nunca. Yo creo que todos nosotros acá somos sinceros. Somos, aspiramos con toda la sinceridad del mundo para capacitarnos, para ser eficientes trabajadores. Porque para que se nos dé, como dice la Biblia, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan? Hay que leer los reinos de la bienaventuranza, ahí lo aclara mucho. Y realmente yo pienso que nosotros somos, como decimos Raúl, fieles y sinceros, porque realmente nos ponemos acá y damos lo mejor, ¿cierto? No solo para aprender, porque sabemos que también otra persona lo puede ver, sea ahora, más adelante, en algún momento, con la mejor buena voluntad y la fe de que le sirva como nos sirve a nosotros. ¿Sí? Así que estamos en esa tarea todos. Les comento, realmente este tema de la región etérica da para más. Y yo pienso que hoy hemos visto el capítulo de la región etérica sin leer el libro, porque todo lo que estaba en el libro estaba en el diagrama. Así que podemos dar por concluido eso. Pero, a mí, esta es una opinión personal, ¿no? Ya a partir del domingo que viene comenzamos con el mundo del deseo. El mundo del deseo es algo, no sé, pero todos los mundos son extraordinarios, indiscutiblemente, porque cada uno trabaja en armonía con el otro. Y todos están en función unos con otros y todos están compenetrados unos con otros. Pero el mundo del deseo es la causa principal de nuestro desarrollo evolutivo. Sin mundo del deseo no podríamos evolucionar. O sea que imaginen qué hermoso debate va a ser, qué hermoso compartir y hablar de este extraordinario mundo en el cual todos nos encontramos de alguna forma o de otra, ¿cierto? Agarrados, porque él nos lleva como una hoja al viento para acá o para allá, ¿cierto? O nosotros somos los que tenemos que controlarlo. Y de eso se trata, como siempre, ¿ve? Hablando de la región etérica, lo mismo. Pero es fantástico, o sea, prepárense, léanlo de antemano, ¿cierto? Porque realmente hablar de ese mundo es algo fantástico. Bueno, siendo las 3:04, podemos dar por finalizada la jornada de hoy. Agradecerle al Padre que nos dio la oportunidad, a todos ustedes que están acá. Y bueno, muchas bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Buena semana para todos. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias por todo, gracias por todo.
Credo o Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.